7 minutos muerto. Ese fue el tiempo que mi corazón permaneció parado en la mesa de operaciones. Y en esos 7 minutos fui al infierno. Yo, don Rogelio, 78 años, el patriarca de la familia, el hombre que jamás faltó a una misa en su vida. Vi la oscuridad. Oí los gritos de los condenados. Sentí el terror de quien se da cuenta de que los ritos y las velas no salvan a nadie. Y cuando creí que estaba perdido para siempre, una mano me trajo de vuelta. Era Jesús. Y el mensaje que él me dio aquella noche no era lo que yo esperaba oír. No era consuelo. Era una advertencia terrible para mí. Y para ti. 7 minutos. Ese fue el tiempo que mi corazón se detuvo en aquella mesa de operaciones. Hospital General de México, madrugada del Día de Muertos, y yo allí, un viejo de 78 años, con el pecho abierto y la válvula aórtica expuesta. Los médicos decían que era una cirugía rutinaria, pero nada fue rutinaria aquella noche. Recuerdo el frío del quirófano, el olor a desinfectante mezclado con algo metálico. Sangre, quizá. Recuerdo la mascarilla de oxígeno apretándome la cara, los ojos de la enfermera sobre mí, demasiado tranquilos para lo que estaba a punto de suceder. Y entonces, silencio. No fue como dormir. Cuando duermes no sabes que has dormido hasta que despiertas. Esto fue distinto. Fue como si alguien hubiera desenchufado el mundo. En un segundo oía los monitores, el murmullo de los cirujanos, el sonido irritante de esa máquina que medía mis latidos. Al segundo siguiente, nada. Oscuridad absoluta. Pero yo estaba consciente. Sabía que algo había ocurrido. Sabía que mi cuerpo estaba ahí abajo, en esa mesa fría, y que yo estaba siendo arrastrado a otro lugar. Mi corazón dejó de latir en la plancha, pero mi alma empezó a gritar en la oscuridad. Esa frase no la inventé yo. Nació dentro de mí en ese momento, como si alguien la hubiera grabado en mi conciencia. Mi corazón dejó de latir en la mesa, pero mi alma empezó a gritar en la oscuridad. Y cuando digo gritar no hablo de voz, hablo de desesperación. Ese tipo de pavor que sientes cuando te das cuenta de que has perdido el control de todo. De absolutamente todo. Yo era don Rogelio, el abuelo respetado, el cabeza de familia, el hombre que nunca lloraba, que nunca pedía ayuda, que nunca hincaba la rodilla ante nadie. Durante 78 años, creí que mi honor era suficiente, que ir a misa los domingos, poner velas a los santos y mantener a mi familia en orden me garantizaba algo. Pero en esa oscuridad, nada de eso importaba. Ni mi nombre, ni mi reputación, ni los años de trabajo duro. Yo solo era un alma, cayendo en el vacío. 7 minutos. Parece poco cuando estás vivo, pero cuando estás muerto, 7 minutos es una eternidad. Y en esa eternidad vi cosas que ningún hombre debería ver. Oí cosas que todavía me despiertan en mitad de la noche. Y recibí un mensaje que cambió todo lo que creía saber sobre Dios, sobre la vida y sobre lo que realmente importa cuando todo se acaba. Lo que te voy a contar ahora es lo que pasó en esos 7 minutos. Y te pido una cosa, no desconectes, porque este mensaje no era solo para mí, era para ti también. Me llamo Rogelio Herrera Mendoza, 78 años, 3 hijos, 11 nietos, 2 bisnietos. Durante más de 5 décadas, fui el hombre que se sentaba en la cabecera de la mesa, el que tenía la última palabra, al que todos consultaban antes de tomar una decisión importante. En mi familia, mi palabra era ley, y estaba orgulloso de ello, muy orgulloso. Lo había levantado todo con mis propias manos, la casa, el respeto, la posición. Nadie me regaló nada. Me gané cada ladrillo, cada mirada de admiración, cada sí, don Rogelio, que escuché a lo largo de mi vida. Iba a misa todos los domingos. A las 8 de la mañana, sin falta. Me sentaba en el mismo banco de siempre, tercera fila, lado izquierdo. Saludaba al cura,
dejaba mi ofrenda en el cestillo y me santiguaba en el momento justo. Me sabía todas las respuestas de la liturgia de memoria. Pero si me preguntaras qué había dicho el cura en el sermón, no sabría decírtelo. Porque yo no estaba allí por Dios. Estaba allí porque era lo que había que hacer. Porque mi padre iba, mi abuelo iba, y un hombre de respeto en la comunidad no falta a misa. Era tradición. Era imagen. Era lo que los demás esperaban de mí. Mi mujer, doña Carmen, que en paz descanse. Ella sí era devota. Rezaba el rosario todas las noches, de rodillas en el cuarto, con esas cuentas desgastadas que habían sido de su madre. A veces pasaba por la puerta y la veía allí, murmurando, con lágrimas en los ojos. Y yo pensaba, pobrecilla, tanta emoción para nada. Me parecía exagerado. Debilidad, quizá. Cosas de mujeres. Yo creía en Dios, claro, pero no necesitaba todo ese espectáculo. Dios sabía que yo era un hombre honrado, trabajador, que nunca robé, nunca maté, nunca abandoné a mi familia. Eso debía ser suficiente. Cuando alguien hablaba de experiencias espirituales, visiones, sueños, milagros, yo ponía los ojos en blanco por dentro. No decía nada, por no ofender, pero pensaba, fanáticos. Gente que necesitaba inventarse historias para darle sentido a la vida. Gente débil que no podía afrontar la realidad. Yo no era así. Yo era práctico, con los pies en la tierra. La vida era sencilla. Naces, trabajas, cuidas de tu familia y mueres. Y si has hecho todo bien, vas al cielo. Punto final. No hacían falta llantos, ni éxtasis, ni hablar en lenguas o tirarse al suelo. Eso era un circo. Y yo no era el payaso de nadie. Los años fueron pasando y el corazón se me fue endureciendo. No el músculo. Ese estaba débil, como descubrieron los médicos después. Hablo del otro corazón, el de dentro. Me fui volviendo más impaciente, más crítico, más distante. Mis hijos me visitaban por compromiso, yo lo notaba. Mis nietos me tenían miedo. Y yo me decía a mí mismo que era respeto, no miedo. Que así debía ser. Que un patriarca no podía ser amigo de todo el mundo. Pero en el fondo sabía que había algo mal. Solo que no quería admitirlo. Y entonces llegó el diagnóstico. Estenosis aórtica severa. La válvula de mi corazón estaba calcificada, cerrándose. El médico me enseñó las imágenes y me explicó con esa calma irritante de los doctores. Don Rogelio, sin la operación le quedan meses de vida. Con la cirugía. Hay riesgos, pero hay esperanza. Le miré y le dije, haga lo que tenga que hacer, yo no le tengo miedo a la muerte. Y me lo creí de verdad, porque yo era don Rogelio, el hombre que nunca tembló ante nada. El problema es que estaba mintiendo. A él y a mí mismo. La noche antes de la operación fue la más larga de mi vida. Estaba en la habitación del hospital, solo, mirando al techo. Mis hijos se habían ido después de la visita, prometiendo volver temprano. Mi nieta mayor lloró al despedirse, y yo le dije, no seas boba, niña. Mañana a esta hora ya me estaré quejando de la comida de aquí. Ella se rió, pero la risa no le llegó a los ojos, y cuando la puerta se cerró y el pasillo se quedó en silencio, lo sentí. Sentí ese peso en el pecho que no tenía nada que ver con la válvula. Era miedo. Miedo puro. Pero no podía admitirlo. No ante ellos. No ante mí. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Carmen. Había muerto hacía 6 años, de cáncer. Y en sus últimos meses, cuando más me necesitó, no supe estar presente. No de la manera correcta. Me quedaba en la habitación, sí. Le cogía la mano, sí. Pero no lloré. No le dije lo que necesitaba oír. No le pedí perdón por las veces que fui duro, frío, ausente. Y ahora, en esa habitación de hospital, me preguntaba, ¿me habrá perdonado ella? ¿Perdona Dios a un hombre que no sabe amar bien? De madrugada vinieron a buscarme. La camilla estaba fría y el pasillo parecía interminable. Las luces del techo pasaban rápido, una tras otra,
y yo las contaba para no pensar. 17, 18, 19... El olor a desinfectante se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos al quirófano. Oía las ruedas de la camilla golpeando las juntas del suelo. Pum, pum, pum. Como latidos, como un reloj marcando el tiempo que me quedaba. Y entonces las puertas dobles se abrieron y el frío me golpeó como una bofetada. El quirófano era más grande de lo que imaginaba. Lleno de máquinas, luces, gente de verde y azul. Todos con mascarillas, solo se les veían los ojos. Me pasaron a la mesa de operaciones y el metal helado atravesó la tela fina de la bata. Temblé, no de frío, de otra cosa. El anestesista apareció a mi lado con una voz demasiado tranquila. «Don Rogelio, le voy a poner la sedación ahora. Va a sentir un frío subiendo por el brazo y después se dormirá. Cuando despierte, ya habrá pasado todo». Quise responder algo inteligente, algo valiente, pero solo conseguía sentir con la cabeza. El frío subió por el brazo, como él dijo. Y entonces mi visión empezó a nublarse. Los rostros alrededor se volvieron borrosos, las voces distantes, como si me estuviera hundiendo en el agua. Pensé en Carmen, pensé en mis hijos, pensé en todas las cosas que debería haber dicho y no dije. Y justo cuando creí que simplemente me apagaría, oí el sonido. El monitor cardíaco. Ese pitido constante que marca cada latido. Bip, bip, bip. Y entonces, un sonido largo. Continuo. Un sonido que conocía de las películas. El sonido que significa que se acabó. Y se acabó de verdad. Pero no como yo esperaba. Porque de repente ya no estaba en la mesa. Estaba flotando. Mirando desde arriba. Veía mi propio cuerpo ahí abajo. El pecho abierto. Los cirujanos moviéndose rápido, gritando cosas que yo no entendía. Y entonces vi otra cosa. Vi la sala de espera. Mis hijos, mi nieta, todos de pie, con esa expresión de quien sabe que algo ha ido mal. Mi hija pequeña estaba llorando, agarrada a su hermano, y quise gritar, «¡Estoy aquí! ¡Estoy bien!». Pero no me salía la voz, y antes de que pudiera hacer nada, algo tiró de mí, hacia abajo, hacia la oscuridad. La caída no tenía fin. Caía y caía, y la oscuridad alrededor era tan densa que parecía sólida. No era como cerrar los ojos por la noche. Era una oscuridad que tenía peso, que tenía presencia, como si el propio vacío estuviera vivo y tragándome. Intentaba mover los brazos, las piernas, pero no sentía mi cuerpo. No sentía nada más que el terror. Un terror que nacía en el centro del pecho y se extendía como veneno. Y lo peor era el silencio. Un silencio tan absoluto que dolía, como si el sonido nunca hubiera existido en el universo. Y entonces, el silencio se acabó. Pero lo que vino en su lugar fue peor, mucho peor. Primero fue un murmullo, distante, como voces ahogadas tras una pared. Después fue creciendo, haciéndose más claro, más cercano. Eran gritos, cientos, miles de gritos, voces de hombres, mujeres, niños, gimiendo, suplicando, aullando de dolor. Yo no veía a nadie, pero los oía a todos. Era como si estuviera en el centro de un océano de sufrimiento, y cada grito me atravesaba como una cuchilla. Quería taparme los oídos, pero no tenía oídos que tapar. No tenía manos, solo conciencia, solo dolor. Empecé a reconocer algunas voces, no los rostros, sino el tono, la desesperación. Gente que se había rendido, gente que sabía que no había salida. Y en medio de aquel coro de tormento, oí una voz que decía, una y otra vez, ¿por qué nadie me avisó? ¿Por qué nadie me avisó? Y lo entendí con una claridad horrible. Aquellas personas no estaban allí por accidente. Habían llegado allí de la misma forma que estaba llegando yo. Vivieron sus vidas creyendo que era suficiente, creyendo que los rituales bastaban, creyendo que Dios no se tomaba esas cosas en serio. Fue en ese momento cuando pensé en las velas, en las misas, en los santos de yeso de la repisa de mi casa. Pensé en todas las veces que encendí una vela a la Virgen creyendo que aquello me protegía, que aquello me garantizaba algo. Y ahora, en esa oscuridad, me daba cuenta de la verdad.
Nada de eso me había seguido hasta allí. Ningún ritual, ninguna tradición, ningún apellido. Estaba completamente desnudo ante lo que fuera aquello. Y no tenía nada, absolutamente nada que ofrecer. La desesperación se apoderó de mí por completo. Quise gritar, y esta vez lo logré. No sé cómo, pero lo logré. Y el nombre que salió no fue el de ningún santo. No fue el de la Virgen. No fue el del cura de mi parroquia. Fue el nombre que mi mujer susurraba cada noche, de rodillas, con las cuentas del rosario entre los dedos. «¡Jesús!», grité. «¡Jesús, ayúdame!». Y no era una oración de memoria, no era liturgia. Era el grito de un hombre ahogándose, agarrándose a la única cosa que le quedaba. Nunca había pronunciado ese nombre de esa manera, con esa entrega, con esa desesperación. Y entonces, algo cambió. Allá abajo, en las profundidades de esa oscuridad, apareció una luz. Pequeña al principio, como una estrella lejana. Pero fue creciendo, acercándose. Y junto con la luz vino una mano extendida, firme, real. No vi el rostro, no en ese momento, solo la mano. Y me agarré con todo lo que tenía. Y sentí esa mano tirando de mí hacia arriba, arrancándome de aquel pozo de gritos y oscuridad. Y mientras subía, oí una voz, calmada, grave, llena de autoridad. Una voz que dijo simplemente: «Aún no es tu hora, Rogelio, pero vas a volver diferente». Cuando la luz me envolvió por completo, ya no estaba cayendo. Estaba quieto, flotando en un espacio que no tenía suelo ni techo, solo claridad. Una claridad que no hacía daño a los ojos, pero que parecía ver a través de mí. Y ahí fue donde empezó. No sé cómo describirlo de otra forma. Era como ver una película. Solo que la película era mi vida. Y yo no era solo un espectador. Lo sentía todo de nuevo. Cada momento, cada elección, cada palabra. Pero esta vez lo sentía desde el punto de vista de las otras personas. La primera escena fue la de mi hermano pequeño, Ernesto. Nos habíamos peleado hacía 20 años por culpa de una herencia. Nuestro padre dejó un terreno y yo creí que merecía más porque había cuidado de él en sus últimos años. Ernesto no estaba de acuerdo. Tuvimos palabras duras. Él me llamó codicioso, yo le llamé ingrato. Y nunca más nos hablamos. Murió hace 8 años, de un infarto. No fui al entierro. Le dije a mi familia que estaba enfermo, pero era mentira, era orgullo. Y ahora, en esa luz, sentía su dolor. El dolor de perder a un hermano en vida, el dolor de morir sin reconciliación. Después vino mi hijo mediano, Ricardo. Él siempre fue diferente a los otros, más sensible, más callado. Le gustaba la música, el arte, cosas que yo no entendía, y nunca perdí la oportunidad de criticarle. ¿Eso no es un oficio de hombres? ¿Cuándo vas a buscarte un trabajo de verdad? Tu hermano con tu misma edad ya mantenía una familia. Vi su cara con cada una de esas frases. Vi la luz de sus ojos apagándose poco a poco. Vi cómo se alejaba de mí, año tras año, hasta convertirse en un extraño que aparecía en Navidad por compromiso. Y la culpa era mía, toda mía. Vi escenas que había olvidado por completo. Una vez, mi nieta de 6 años me enseñó un dibujo que había hecho. Éramos yo, ella y la bisabuela Carmen en el cielo, rodeados de flores. Ella estaba tan orgullosa. Y yo miré el dibujo y dije: «El cielo no es así. Y tu bisabuela no está en el cielo todavía, está en el purgatorio. Necesita más misas». Su cara se desmoronó. Nunca más me enseñó un dibujo. Tenía 6 años, y aplasté su fe inocente con mi arrogancia teológica, con mi necesidad de tener siempre la razón. La peor escena fue la de Carmen, mi mujer. Una noche, pocos meses antes de enfermar, intentó hablarme de un sueño que había tenido. «Un sueño con Jesús», me dijo. Los ojos le brillaban de emoción, y yo la interrumpí. «Carmen, por favor, los sueños son. No me vengas con esas cosas». Ella se quedó en silencio.
Bajó la cabeza y nunca más tocó el tema, y ahora veía aquel momento a través de sus ojos. La soledad, el rechazo, el marido que no era capaz de compartir lo único que realmente le importaba a ella. No solo fui frío, le robé la alegría de compartir su fe. La revisión continuó, momento tras momento. Décadas de pequeñas crueldades, de silencios, de orgullo disfrazado de principios. Y vi un patrón claro. Me había pasado la vida entera construyendo una imagen de hombre honrado. Pero por dentro era duro como la válvula calcificada de mi corazón. Cerrado, sin espacio para que entrara la gracia. Creía que mi honor me salvaría. Pero allí, ante aquella luz que lo veía todo, mi honor parecía lo que realmente era. Arrogancia. Arrogancia ante Dios. Arrogancia ante las personas que más me amaban. Tras terminar el repaso de mi vida, pensé que ya había visto suficiente, que lo peor había pasado. Pero me equivocaba. La luz a mi alrededor cambió de tono, se volvió más fría, y de repente estaba en otro lugar. Era como estar en la cima de una montaña, mirando hacia abajo. Solo que abajo no había ni valle ni ciudad. Había gente. Millones de personas. Caminando en filas interminables, como un río humano que no tenía fin. Y todos iban en la misma dirección, alejándose de la luz, adentrándose en una oscuridad que latía allá en el horizonte como una herida abierta en el mundo. Quise gritarles que pararan, que miraran atrás, pero no me oían. Y cuando miré más de cerca, vi que muchos de ellos llevaban cosas en las manos. Algunos llevaban dinero, billetes y monedas que se disolvían como el humo. Otros llevaban trofeos, diplomas, certificados que se convertían en ceniza mientras caminaban. Otros incluso llevaban cruces, rosarios, imágenes de santos, objetos religiosos, y esos también desaparecían, porque no era el objeto lo que importaba. Era el corazón, y su corazón estaba vacío, lleno de formas, pero vacío de fe verdadera. Entre la multitud empecé a ver rostros conocidos, no personas que yo conociera personalmente, sino tipos que reconocía. Vi a un hombre con traje, peinado impecable, sonrisa de vendedor. Estaba predicando a una multitud más pequeña dentro de la gran multitud, prometiendo prosperidad, curación, bendiciones. Pero mientras hablaba, yo veía algo horrible detrás de él. Una sombra, una presencia oscura que movía los labios a la vez que él, como un ventrílocuo. Y la gente que escuchaba se iba volviendo más débil, más encorvada, más perdida. Y él seguía sonriendo, lucrándose de la fe ajena. Después vi a los jóvenes. Eso fue lo que más me rompió el alma. Adolescentes, algunos parecían tener la edad de mis nietos. Estaban sentados en círculos, mirando pantallas brillantes. No eran teléfonos, no exactamente. Eran como espejos que mostraban todo lo que ellos querían ver. Placer, violencia, mentira, vanidad. Y alrededor de cada grupo veía figuras. Sombras con formas casi humanas, susurrándoles al oído. Alimentando el vicio. Alejando cualquier pensamiento sobre Dios, sobre el propósito, sobre la eternidad. Y los jóvenes reían, distraídos, sin saber que estaban siendo conducidos al abismo. Entonces vi algo que nunca olvidaré. Un libro enorme, abierto en el aire, como si flotara solo. Las páginas brillaban con nombres escritos en luz. El libro de la vida. Supe lo que era sin que nadie me lo explicara. Y vi a un ángel al lado del libro, verificando nombres mientras la gente pasaba. A muchos se les impedía el paso. «Pero yo iba a la iglesia», gritaba uno. «Pero si yo era pastor», gritaba otro. «Pero hice caridad, ayudé a los pobres». Y el ángel, con una tristeza infinita en el rostro, respondía siempre lo mismo. «El Señor nunca te conoció, tú nunca lo conociste de verdad». Caí de rodillas. No sé si tenía rodillas allí, pero fue lo que sentí, porque yo era uno de ellos. Yo era exactamente igual a aquellas personas. Toda mi vida había hecho las cosas correctas por los motivos equivocados.
Iba a misa para que me vieran. Encendía velas para sentirme protegido. Seguía los rituales para no necesitar una relación verdadera. Y mientras me arrodillaba allí, en medio de aquella visión terrible, entendí el mensaje. No bastaba con parecer devoto. No bastaba con cargar símbolos. Dios quería el corazón. ¿Y el mío? El mío había sido de piedra durante 78 años. Aún estaba de rodillas cuando la visión de las multitudes desapareció. La oscuridad alrededor fue retrocediendo como una marea y la luz volvió. Pero esta vez era diferente, más cercana, más personal. Y entonces lo vi a él. No era una figura lejana o un brillo sin forma. Era un hombre, de pie frente a mí, con un rostro que no consigo describir bien porque no eran los rasgos lo que importaba. Eran los ojos, unos ojos que parecían contener toda la historia del mundo, todo el dolor, todo el amor, toda la paciencia que yo nunca merecí. Él no dijo mi nombre, no hacía falta. Yo sabía que él me conocía. Conocía cada pensamiento, cada pecado, cada momento de orgullo y dureza. Y aún así, él estaba allí, frente a mí, no condenándome, esperando, como un padre espera a un hijo que finalmente ha dejado de correr. Quise hablar, pero la vergüenza me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué excusas podía inventar después de todo lo que había visto? Después de todas las veces que lo ignoré, que desprecié la fe de mi propia esposa, que endurecí mi corazón. Rogelio. Su voz era grave, pero no dura. Era como un trueno lejano mezclado con el sonido de agua corriente. Has vivido 78 años creyendo que me conocías, pero nunca me dejaste entrar. Tu puerta siempre estaba cerrada. Tu orgullo era la cerradura. Quería defenderme. Quería decir que había ido a misa, que había seguido las reglas, que había sido un hombre decente. Pero las palabras murieron antes de nacer, porque sabía que todo eso era verdad. La puerta de mi corazón siempre tuvo un cartel. No necesito ayuda. Te llamé tantas veces, continuó él, a través de tu esposa, a través de tus nietos, a través de esa enfermedad que te obligó a parar. Pero estabas demasiado ocupado siendo fuerte, demasiado ocupado teniendo razón, demasiado ocupado siendo don Rogelio. Cada palabra era como una aguja entrando en lugares que ni sabía que existían. No era una acusación, era un lamento, como si él estuviera triste por mí, triste por el tiempo perdido, triste por todas las veces que él tendió la mano y yo fingí no verla. Y entonces dijo algo que lo cambió todo. Te voy a dar más tiempo, no por ti, por tus hijos y por los hijos de ellos. Esa dureza que has cargado toda la vida no puede pasar a la siguiente generación. Vas a volver, Rogelio. Pero vas a volver diferente. Vas a volver para romper la maldición del silencio, del orgullo, de la fe muerta. Vas a decirles lo que has visto. Vas a demostrarles que la tradición no salva a nadie. Solo la relación, solo la rendición, solo un corazón abierto. Lloré. Por primera vez en décadas, lloré de verdad. No eran lágrimas de dolor o miedo, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de vergüenza transformada en esperanza. No merecía otra oportunidad, pero él me la estaba dando. No porque yo fuera especial, sino porque él es así, porque su amor no tiene sentido para nuestros estándares humanos. Me incliné ante él, con el rostro en el suelo, si es que había suelo, y dije lo único que importaba. Iré. Lo contaré. Cambiaré. Y lo último que oí antes de que todo desapareciera fue: sé que lo harás. Ahora, levántate. El primer sonido que oí fue el pitido. Ese pitido del monitor cardíaco. Solo que esta vez no era un sonido continuo de muerte. Era intermitente. Bip, bip, bip. El sonido de la vida regresando. Intenté abrir los ojos, pero los párpados me pesaban como el plomo. Sentí el tubo en la garganta, el aire forzado a entrar en mis pulmones por la máquina. Oí voces alrededor, rápidas, nerviosas. Ha vuelto,
No me lo creo. ¡Ha vuelto! Y alguien, creo que era una enfermera, dijo algo que se me quedó grabado en la memoria. Han sido 7 minutos. 7 minutos sin latido. Esto no debería ser posible. Cuando por fin logré abrir los ojos, lo primero que vi fue a mi hijo mayor, Arturo. Estaba al lado de la cama de la UCI, con los ojos rojos y las manos temblando. Nunca lo había visto así. Él era como yo, fuerte, controlado, incapaz de mostrar debilidad. Pero allí, en ese momento, lloraba como un niño. «Papá, los médicos dijeron que no ibas a volver. Nos dijeron que nos preparáramos, que era cuestión de minutos». Quise hablar, pero el tubo me lo impedía. Así que solo le cogí la mano. La apreté con la poca fuerza que tenía. Y él lo entendió. Los días siguientes fueron extraños. Mi cuerpo se estaba recuperando, pero era como si me hubiera despertado en otro mundo. Todo parecía diferente. Los colores, los sonidos, las caras de la gente. Miraba a mis hijos, a mis nietos, y sentía algo que nunca había sentido antes. Urgencia. Una urgencia de decir lo que había visto. Una urgencia de arreglar lo que había roto. La enfermera le comentó a mi hija que los pacientes que pasan por paradas cardíacas largas a veces se quedan confusos, con cambios de personalidad. Ella no sabía que yo la estaba escuchando, y no tenía ni idea de lo que realmente había pasado. Cuando me quitaron el tubo y por fin pude hablar, lo primero que hice fue pedir que reunieran a la familia. A todos. Hijos, nietos, yernos, nueras. Hasta a mi cuñada, la mujer de Ernesto, a la que no veía desde hacía años. Vinieron pensando que era una despedida, creyendo que esta vez sí me iba a morir de verdad. Pero no era una despedida, era un comienzo. Me senté en aquella cama de hospital, con la voz aún ronca, y lo conté todo. El pozo de oscuridad, los gritos, la mano que me salvó, el repaso de mi vida, y sobre todo, el mensaje. El mensaje que no era solo para mí. Me he pasado la vida entera creyendo que era suficiente, dije mirándolos a cada uno de ellos. Creyendo que ir a misa, poner velas, mantener la tradición, me garantizaba algo. Pero estaba equivocado. Equivocado toda la vida. Dios no quiere nuestros rituales. Él quiere nuestro corazón, y el mío estaba cerrado, duro como una piedra. Os he hecho daño con mi frialdad, con mi orgullo, con mi incapacidad para deciros que os quiero. Se me quebró la voz. Las lágrimas me corrían por la cara. Y por primera vez no me importó. Ya no tenía una imagen que mantener. Miré a Ricardo, mi hijo mediano, al que tanto había criticado. Perdóname, hijo, por todas las veces que menosprecié tus sueños, por todas las veces que quise que fueras algo que no eras. Él lloró y me abrazó. Y en ese abrazo algo se rompió. Alguna cadena que había atado a nuestra familia durante generaciones. Lo sentí físicamente. Y supe que para eso había vuelto. No para vivir más años, sino para romper la maldición. Para demostrar que nunca es tarde para rendirse. Por eso te cuento esto ahora. No esperes a llegar a mi edad para tomarte a Dios en serio. No esperes a una mesa de operaciones, a una oscuridad, a un susto de muerte. El momento es ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. Tengo 82 años. Han pasado 4 años desde aquella noche en el Hospital General de México. 4 años desde que mi corazón se paró y mi alma gritó en la oscuridad. Y no pasa un día, ni un solo día, sin que piense en lo que vi. Sin que me despierte de madrugada, a veces sudando, a veces llorando, recordando aquellos gritos. Aquellas multitudes caminando hacia el abismo, creyendo que estaban salvadas. Aquel libro con nombres escritos en luz. Y tantos, tantos nombres ausentes. Yo era un hombre de tradición, de imagen, de orgullo disfrazado de honor. Creía que Dios me debía algo porque seguía las reglas, porque era respetado en la comunidad, porque nunca maté, nunca robé, nunca abandoné a mi familia. Pero bajo aquella luz que lo veía todo, mis obras parecían ceniza.
porque no estaban hechas por amor, estaban hechas por ego. Y Dios no mira el currículum. Dios mira el corazón. Hoy soy otro hombre. No soy perfecto, ni mucho menos, pero estoy roto. Roto de la manera correcta, de la manera que deja entrar la luz. Abrazo a mis hijos y les digo que los quiero. Lloro sin vergüenza. Pido perdón cuando me equivoco. Y hablo de Jesús no como un concepto, no como una tradición, sino como aquel que bajó al pozo más oscuro de mi alma y me sacó de allí cuando no lo merecía. Por eso te pregunto ahora, a ti que estás escuchando esto, ¿cómo está tu corazón? No el músculo. El otro, el de dentro. ¿Está abierto o cerrado? ¿Está blando o calcificado como la válvula que casi me mata? ¿Vives de las apariencias, de rituales, de tradiciones vacías? ¿O conoces a Dios de verdad? No al Dios de los domingos por la mañana. Al Dios de las 3 de la madrugada, cuando nadie te ve y estás a solas con tus miedos. No esperes a una mesa de operaciones para descubrir la respuesta. No esperes 7 minutos de muerte para darte cuenta de que estabas viviendo mal. El momento es ahora. Porque lo único que te separa de la eternidad es un latido. Un único latido. Y cuando ese latido se pare, no habrá segunda oportunidad. No para todo el mundo. Yo tuve suerte. Tuve misericordia. Pero no puedo garantizarte que tú también la tengas. Así que hazlo diferente. Hoy. Ahora. Abre el corazón. Deja el orgullo. Pide perdón a quien hayas hecho daño. Y lo más importante, deja de fingir que conoces a Dios y empieza a conocerlo de verdad. Porque al final no importará cuántas misas fuiste, cuántas velas encendiste, cuántas oraciones de memoria repetiste. Solo importará una cosa. ¿Él te conocía? ¿Le dejaste entrar? Si esta historia te ha tocado el alma, suscríbete a Brits. Además, y camina con nosotros por más jornadas más allá de la vida y la muerte. Porque historias como esta no son solo entretenimiento, son avisos. Y a veces un aviso es todo lo que necesitamos para cambiar para siempre.